Muy buenas tardes a todos. A continuación hablaremos acerca de la Gran Depresión de una forma breve y muy concreta, junto con su ciclo económico. La Gran Depresión fue un periodo de la historia del siglo XX donde predominó una crisis económica a escala mundial. Empezó el 29 de octubre de 1929, llamado el Martes Negro. Se originó a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese día se produjo el primer hundimiento de la principal bolsa de valores del mundo. Afectó profundamente a la sociedad, dejando así 13 millones de americanos desempleados. La crisis bursátil se expandió a otros sectores y de ahí a la sociedad. La recuperación económica fue lenta y dolorosa. En algunos países, esta crisis económica derivó políticamente en el auge del totalitarismo, los cuales fueron un factor decisivo para el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. A continuación se hablará sobre el auge de la depresión económica. La primera fase fue un periodo de auge y caída como los ciclos económicos que han diezmado la economía americana en 1819 a 1821. En cada uno de los casos, el gobierno había generado un auge mediante el dinero fácil y el crédito, lo que pronto fue seguido por la inevitable caída. La enorme cantidad de dinero y expansión del crédito durante la administración de Calvin Coolidge hicieron que los sucesos de 1929 fueran inevitables. La inflación y la expansión del crédito siempre precipitaban los desajustes económicos y las malas inversiones, las que más adelante deberán ser liquidadas. La expansión reduce artificialmente y de este modo adultera las tasas de interés, y por ello los empresarios se encuentran desinformados al momento de decidir sobre sus inversiones. En el entendimiento de que las tasas en baja indican un aumento de las ofertas de capital, emprenden nuevos proyectos de producción. La creación de dinero favorece el auge económico. Esto ocasiona el aumento de los precios, especialmente el de los bienes de capital utilizados para la expansión económica. Pero estos precios constituyen costos económicos. Ellos crecen hasta que el negocio deja de ser lucrativo y en ese momento comienza la baja. Para prolongar el auge, las autoridades monetarias pueden continuar inyectando dinero nuevo hasta que finalmente se alarmen ante la perspectiva de una inflación incontrolable. El auge construido sobre las arenas movedizas de la inflación llega luego a un final repentino donde comienza la baja. Con la medida adoptada de volver a la normalidad monetaria y restaurar el patrón de oro, además de llevarse a cabo políticas de estabilización, se llegó al fin de la inflación y la recuperación económica. Por otro lado, se llevó a cabo el plan de Dawes, que consistía en mantener la cifra total de las deudas de guerra, pero alargando el plazo de pago. Esto debía tener efectos positivos, pero los problemas económicos no se habían resuelto del todo, sobre todo en los antiguos países del Imperio Austrohúngaro debido a la fragmentación económica, legislativa, política. Mientras tanto, en Rusia la estabilización de la inflación no llegó hasta 1925 con la implantación de un nuevo rublo. La vuelta al patrón oro causó diversos problemas. Según las predicciones de Keynes, la adopción en Inglaterra, la paridad de preguerra produjo un déficit en la balanza de pagos y tensiones sociales. En los países que devaluaron la moneda, la balanza de pagos era positiva y podrían ir acumulando oro. En Italia, la paridad no funcionó tan bien debido al populismo y autoritarismo del fascismo de Mussolini. Hasta 1930, prácticamente toda Europa y toda América habían adoptado el patrón oro. Pero al inicio de la Gran Depresión, en septiembre de 1931, Inglaterra decide suspender la convertibilidad en oro de la libra. Esta decisión, provocada por el déficit de la balanza de pago, la escasa competitividad, el encarecimiento del crédito y la crisis económica, fue de gran trascendencia. El abandono del patrón oro por Inglaterra trajo consigo el de mayor parte de los países de la Commonwealth y posteriormente de Estados Unidos. Progresivamente, la mayoría del resto de países abandonaron el patrón oro. El patrón oro no fue causa en sí de la Gran Depresión, pero incrementó la virulencia a nivel mundial y no ayudó a contrarrestar los efectos de la crisis económica. La bolsa de Nueva York se derrumbó y el contagio afectó posteriormente a los bancos y de ahí a la economía en general. Los precios cayeron, los inventarios subieron, muchas empresas cerraron y el desempleo aumentó. Según el libro de Gabriel Tortella, Los orígenes del siglo XXI, los dos grandes responsables de la Gran Depresión en Estados Unidos fueron el patrón oro y la rigidez salarial. La rigidez de los salarios a la baja, a la que no dejaban de contribuir los cambios institucionales, sindicatos, negociación colectiva, regulaciones salariales, etc.
experimentados por el mercado de trabajo. También ayuda a explicar por qué el desempleo alcanzó tan altos niveles mientras que los salarios de los ocupados apenas cambiaron. Los estados cometieron repetidos errores de política económica. En buena parte, su deficiente actuación se debió a un nacionalismo corto de miras, pero también a la ausencia de un nuevo conjunto de ideas económicas bien fundamentadas. Sin ellas, resultaba imposible interpretar correctamente las nuevas circunstancias políticas y económicas que se hallaban detrás de la Gran Depresión, en ausencia de una profunda renovación del pensamiento económico. Tampoco se podría orientar adecuadamente la política para salir de la crisis. Es común situar el inicio de la Gran Depresión en el Martes Negro de octubre de 1929 de la Bolsa de Nueva York. Ese día se produjo el primer hundimiento de la principal bolsa de valores del mundo. Habría otros posteriormente. No hacía mucho, el 3 de septiembre, el precio de los valores negociados alcanzaba su máximo histórico. Las cotizaciones llegaron a su mínimo en 1932. Para entonces se habían reducido en casi un 90%. El nivel anterior a 1929 no se recuperó hasta 1954. El colapso tuvo graves consecuencias en la economía real norteamericana. Creó expectativas pesimistas respecto al futuro que comprimieron el consumo y la inversión, destruyó el ahorro de muchas familias y las empobreció, interrumpió la financiación de unas empresas que se enfrentaban a una demanda declinante, perjudicó a la viabilidad de instituciones financieras que habían prestado a los inversores institucionales y particulares para comprar valores, etc. Pero no fue la única causa, tampoco la principal, de la Gran Depresión de la economía internacional durante los años 30. Crisis de tal intensidad y duración carecía de precedentes, afectó principalmente a los países más avanzados económicamente, y en particular a sus sectores industriales y exteriores. Aunque no todos ellos se vieron afectados en la misma medida, ninguno escapó a ella. Paradójicamente, los países menos desarrollados, con un peso mayor del sector agrario en sus estructuras económicas, por tanto y más cercanos a las transacciones internacionales, esto es, con un grado menor de globalización, salieron no tan perjudicados de la crisis, lo que no equivale a indemnes. Hasta entonces, desconocidos niveles de desempleo en los sectores industriales y exportadores que acompañaron a la Gran Depresión constituyen también una de sus manifestaciones más llamativas. En 1932, la producción industrial del mundo no llegaba a los 2/3 de la de 1929, pero mientras que la de Europa había caído algo por debajo del 75%. La de Estados Unidos apenas superaba el 50%. La producción de alimentos apenas experimentó cambios. No así la de materias primas, que se contrajo en medida solo algo menor que la de productos industriales. En 1934, el valor del comercio mundial era poco más de 1/3 del correspondiente a 1929. No llegaba todavía al 50% en 1937. El desempleo alcanzó cifras récord, especialmente en Estados Unidos y Alemania. En el primero de estos países, el desempleo pasó del 3% en 1929 al 25% en 1933. En el segundo se elevó desde el 4,3 al 30,1% entre 1929 y 1932. La contracción del producto per cápita fue también significativa, aunque no todos los países se vieron afectados en idéntica medida ni lograron salir de la crisis al mismo tiempo. La economía americana no pudo fácilmente recuperarse de las sucesivas embestidas, en primer lugar por las administraciones republicanas y luego por las demócratas. La empresa privada, el móvil principal de las ganancias y la riqueza sin precedentes, no tuvo oportunidad. El desastre de la Gran Depresión condujo finalmente al holocausto de la Segunda Guerra Mundial.
cuando más de 10 millones de hombres físicamente capacitados fueron reclutados por las Fuerzas Armadas, el desempleo dejó de ser un problema económico. Cuando el poder adquisitivo del dólar había sido reducido a la mitad de su valor a través de amplios presupuestos deficitarios y la inflación de la moneda, la economía americana consiguió ajustarse a los costos opresivos de los programas Hoover-Roosevelt. La inflación, en efecto, redujo los costos laborales reales y de este modo generó nuevos empleos en el periodo de posguerra. Podemos resaltar que en la lucha contra la depresión, el economista británico Keynes y su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero tuvo una importancia vital. Para Keynes no hay una lógica económica sino dos, la microeconomía y la macroeconomía. A partir de ahí, Keynes elaboraba un modelo económico en el que la depresión económica se combatiría con déficit en el presupuesto. A su vez, en tiempos de prosperidad se alcanzarían superávits para no incrementar la producción y la especulación. Estas ideas mercantilistas circulaban en la época y Keynes les dio coherencia y rigor técnico. En Estados Unidos, Franklin Roosevelt basó su política económica en la Ley de Ajuste Agrícola y la Ley de Recuperación Industrial. En esas políticas enmarcadas dentro del New Deal, el gobierno pretendía subir salarios y reactivar la economía, aunque no por ello los trabajadores perdieron derecho, ya que Roosevelt quería dar estabilidad laboral en ese tiempo de crisis. Por otro lado, en Suecia se aplicó una política anticíclica de corte keynesiano, optando por la depreciación de la moneda, el déficit público y la redistribución de la renta, a la par que se introducía un seguro por desempleo. En Inglaterra se optó menos por la política anticíclica y la economía se recuperó casi enteramente por factores internos. Otros países afectados en Europa fueron bastante afectados por la crisis y su recuperación fue lenta. En definitiva, la Gran Depresión fue una gran catástrofe social causada por poner en práctica simultáneamente paradigmas económicos y sociales incompatibles. Asimismo, los remedios contra la depresión se aplicaron con ineptitud y retraso y se necesitó casi una década para que el mensaje keynesiano fuera asimilado por los políticos. La política económica de Keynes fue fundamental e influyó de gran manera durante buena parte del siglo XX. En ese apartado de la crisis de la historia solamente se ha adoptado de forma superficial el problema. Fue un periodo complejo y con distintos puntos de vista y de análisis. Muchas gracias por su atención y esperamos que tengan un excelente día.